la cabeza femoral. En cuanto a la etiología, básicamente, pues está relacionada con una interrupción vascular mecánica y con una oclusión intravascular o una compresión extravascular, como ya vamos a mencionar. Entonces, básicamente, hay ciertos factores de riesgo también asociados, como trauma, la presencia de una luxación de cadera pues congénita o posterior, el uso de corticosteroides por tiempo prolongado, el consumo de alcohol también pesado, discrasias sanguíneas o diversos factores, y esto está directamente relacionado con su fisiopatología. En cuanto a, como ya veníamos mencionando, pues ellos hacen referencia a que puede ser generada o causada por dos vías principales, una vía traumática y una vía traumática. Traumática, perdón. La vía traumática está relacionada con dos causas principales, que puede ser una luxación, pues ya sea congénita o posterior de la cadera a lo largo de la vida, o una fractura del fémur proximal. Esta primera, pues relacionada con una disrupción de la mecánica de la vascularización de la cabeza femoral, y la segunda con un hematoma compresivo que a su vez va a llevar a una disrupción mecánica de la vascularidad de la cabeza femoral y en conclusión, van a llevar a una isquemia crítica, que es la que va a producir las consecuencias relacionadas con la osteonecrosis de la cabeza femoral. Y una vía no traumática, en la que básicamente, pues como los diferentes factores de riesgo ya mencionados, glucocorticoides durante un tiempo prolongado, el uso de quimioterapia, algunas drogas endovenosas, el consumo de alcohol o el alcoholismo también crónico, estados de hipercoagulabilidad, van a llevar a una alteración en la coagulación, un incremento en la osteogénesis y en la adipogénesis y una disfunción endotelial. Y esto va a promover la formación de trombos, que a su vez van a llevar a la misma isquemia crítica. Y digamos que, como vamos a ver más adelante en el tratamiento, es a este mismo nivel que se interviene tanto de forma farmacológica como no farmacológica o de forma quirúrgica. Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues digamos que hay ciertos signos clínicos o en la evaluación clínica que nos hablan o sugieren la presencia de una osteonecrosis de la cabeza femoral, como es pues, un cuadro clínico de un dolor insidioso, progresivo, persistente, asociado a la cierta limitación de arcos de movilidad. Sin embargo, pues el apoyo más grande es con imágenes diagnósticas y para clínicos asociados, sobre todo para descartar condiciones asociadas, que como vamos a ver es un pilar en cuanto al diagnóstico, el descartar diagnósticos diferenciales. Em, entonces se solicita, pues digamos, en general un hemograma, unos reactantes de fase aguda, un factor reumatoideo para descartar presencia de autoinmunidad asociada. En caso que se considere necesario, se puede realizar biopsias y angiografía, aunque en realidad pues no se hacen de primera línea y no está indicado en términos generales. En cuanto a las imágenes diagnósticas como tal, entonces digamos que tenemos una amplia gama de imágenes diagnósticas, como pues pilares la radiografía, el TAC y la resonancia magnética, como vamos a mencionar, y en algunas condiciones se puede hacer uso del PET scan. Entonces, básicamente, en cuanto a la radiografía convencional, se toman proyecciones AP, proyección de rana, y proyecciones lateral también están descritas. Y en estadios tempranos, pues sí tiene una sensibilidad bastante baja, que es solamente un 41%, como vamos a ver ya con unos hallazgos específicos, dados por radiolucidez subcondral y el signo creciente de media luna, en donde va a haber colapso subcondral. Entonces, en estadios tempranos realmente no hay cambios detectables a nivel radiológico. Puede tardarse, pues, en presentarse hallazgos radiológicos de 1 a 5 años en pacientes inclusive sintomáticos, por lo que no es, pues no toma tanta utilidad a este nivel. Básicamente lo que vamos a empezar a ver es que va a haber esclerosis de la cabeza femoral en las proyecciones, pues tanto AP como lateral, ya en estadios avanzados de la osteonecrosis. El signo pues que ya hemos mencionado, creciente o de luna creciente, que básicamente habla de una fractura subcondral y describe un área de radiolucencia a este nivel en la cabeza femoral que indica la línea de la fractura, como lo podemos ver más claramente en esta imagen y aquí mismo en esta imagen. Y ya en estadios tardíos va a haber pues un aplanamiento, colapso y cambios degenerativos directamente relacionados con la articulación coxofemoral, pues en relación con artrosis avanzada de acuerdo al grado de la misma.
El PET scan básicamente es una alternativa a la resonancia magnética cuando esta no puede ser realizada por condiciones pues, de base del paciente y tiene una sensibilidad de hasta un 85% y un PET scan de alta resolución hasta un 97%. Sobre todo en estadios tempranos de la enfermedad, pues es toma bastante utilidad, ya que puede detectar una vascularidad que no se observa en la resonancia, a no ser que ésta tenga medio de contraste. Y pues hablan de un signo puntual y que es muy específico, que es la búsqueda de puntos fríos por deficiencia de fotones, que es un hallazgo, digamos, muy relevante durante estadios tempranos y pues que solo puede ser evidente con el PET scan. Básicamente este punto frío es evidente a partir de los 7 a los 10 días post-isquemia, y también hacen referencia al signo de la dona, en el que se presenta una captación circundante en el área central, eh, digamos, circundante al punto frío, como vemos en las imágenes. En cuanto a la tomografía axial computarizada, básicamente permite identificar la morfología de la lesión, la extensión del compromiso de la necrosis, y tiene sin embargo, tiene una sensibilidad en estadios tempranos solamente de un 55%, se utiliza más ya para estadificación y seguimiento. Em, Antes del inicio del colapso de la cabeza femoral, sí se puede llegar a ver esclerosis en la etapa reparativa, y básicamente, pues en la imagen podemos ver cómo se presentan dos signos principales. Lo primero es la distorsión de las trabéculas, aquí al lado derecho, en donde básicamente ellos hacen referencia a que se ve como el signo del asterisco, en donde hay aglutinación y distorsión de las trabéculas a nivel central en toda esta zona. Eh, y ya aquí a la izquierda podemos ver ya la zona reparativa, en donde la zona donde había distorsión de las trabéculas empieza a regenerarse progresivamente. Adicionalmente, pues como hemos mencionado, con la tomografía es mucho más evidente tanto el seguimiento como documentar el compromiso acetabular asociado, eh, como vemos en las imágenes de estos cortes presentes. Y ya en la resonancia magnética, pues tener en cuenta que es el gold standard para diagnóstico, que tiene una sensibilidad y especificidad hasta un 99%, y que esta permite, pues digamos, de forma supremamente importante detectar lesiones precolapso, que como vamos a ver más adelante, son las que pueden ser tratadas de forma temprana y de realizarse un diagnóstico temprano, pues cambian el curso de la enfermedad, ya que se pueden optar por procedimientos eh, de preservación articular. En este punto también tener en cuenta que se deben descartar diagnósticos diferenciales, em, y entre estos están la osteopenia transitoria de la cabeza femoral, contusiones óseas y, como vamos a ver, síndromes de edema óseo que ya vamos a mencionar más adelante. Inicialmente en la resonancia magnética vamos a ver disminución de la intensidad de la médula, edema óseo y hallazgos focales, sobre todo localizados a nivel de la región anterosuperior de la cabeza femoral, dados por bandas o líneas de baja señal rodeando la zona de isquemia. Entonces, básicamente, estas lesiones o estas líneas se van a ver hipointensas en el T1 e hiperintensas en T2. Se puede ver edema y efusión articular asociado. Y se puede ver ya en el T2 el signo de la doble línea, que como vamos a ver en estas imágenes, se acompaña de una segunda banda por debajo de la banda que es solamente evidente en el T1. Aquí ya vemos las dos líneas presentes. Entonces, en T1 se ve una área hipodensa rodeada por una línea hiperdensa y en T2 pues se invierte y se ve una línea hiperdensa dentro de la primera línea subyacente. Y esto habla de el compromiso pues de la vascularidad. Entonces aquí nos muestran cómo se ve este signo a nivel de la resonancia y pues estos cambios no son evidentes a nivel radiológico aún. Adicionalmente, ellos dicen que con estos hallazgos en la resonancia lo clasifican en tres tipos de resonancia, y es básicamente una clase A, en donde se preserva la intensidad de la señal grasa, excepto en el margen de la lesión, en donde se incrementa pues esta intensidad de la señal grasa y pues se rodea por la señal del signo de la doble línea, como ya hemos mencionado, hacen referencia a que esta imagen tipo A es una imagen similar a la grasa. La tipo B, en donde ya va a haber congestión vascular, hemorragia subaguda, eh, y la tipo C, en donde hay inflamación, hiperemia y esclerosis suficiente para que pues empiece a presentarse una disminución de la imagen grasa, y hace referencia más a una imagen pues, de sangre o de fluido. Y en la tipo D hay fibrosis y esclerosis predominante,
y ya ni siquiera pues hay signos ni de grasa ni de sangre o líquido, sino simplemente fibrosis evidente a nivel de la cabeza femoral, como podemos ver en las imágenes. Digamos que a manera de resumen en cuanto a las imágenes, siempre tener en cuenta que se van a ver cambios y se pueden ver cambios diferentes en todos los diferentes tipos de imagen utilizado, y por eso es demasiado útil y es recomendado tener como complemento cada una de ellas, teniendo pues en cuenta que el gold standard diagnóstico, sobre todo en diagnóstico temprano, es la resonancia magnética, y como seguimiento tanto la resonancia como el TAC computarizado. Entonces, pues en la resonancia y en el PET scan vamos a ver radiolucencias, esclerosis, resorción ósea y etapas reparativas de manera más temprana. En las radiografías y en la TAC vamos a ver ya los signos crecientes, microfracturas progresivas, colapso subcondral en estadios avanzados, y podemos hacer un seguimiento tanto con radiografía como TAC. Y adicionalmente en la radiografía, ya en estadios mucho más avanzados, enfermedad degenerativa articular, em, y colapso completo de la cabeza femoral con cambios artrósicos. Y pues aquí en un comparativo, ya en un estadio más avanzado, cómo se puede ver los cambios en la resonancia magnética, la TAC y la radiografía convencional, ya dadas por enfermedad degenerativa avanzada. Cristian, un En cuanto a las segundo. clasificaciones, Sí, sí. digamos que, sí, señor doctor. Una aclaración en cuanto a las imágenes, es diferente la gamografía con SPECT que la gamografía sola, en cuanto a que la gamografía sola eh, sí tiene una sensibilidad muy alta, no tan alta como el SPECT, pero la especificidad es muy baja de los dos exámenes porque dependiendo de la etiología de la osteonecrosis, digamos, va a ser más específica la gamografía. Es decir, la gamografía ósea va a ser muy específica si la causa o la etiología es, por ejemplo, una fractura Traumática, en sí, la que hay señora. una interrupción pues, aguda Vascular. y pues una isquemia aguda de la cabeza. Para esos casos va a ser muy específica la gamografía ósea, mientras que para etiologías como por ejemplo de alteraciones, pues de isquemias por causa de alcoholismo o Sí, señora. uso prolongado de corticosteroides, en esos casos no va a ser lo suficientemente específica. Entonces, eso hay que tenerlo Sí, muy en señora. cuenta y lo que tú dijiste en las fases iniciales, en los primeros días, en los primeros 7 o 10 días, la gamografía puede no ser un buen examen porque puede no mostrar nada si no es una etiología como una isquemia por una fractura. Sí, Y señora, sí. puede no mostrar nada o puede mostrar cambios muy parecidos a los que se ven en una osteoporosis transitoria. Entonces, así tengo una sensibilidad muy alta. Yo creo que se debería usar solo en los casos en los que uno no pudiera usar La resonancia por resonancia, esa sí, razón. señora. Sí, Exacto. y digamos que esa es la indicación cuando está contraindicada la resonancia, y como usted mencionó, doctora, sí, sí, pues esa sensibilidad y especificidad que yo mencioné, solamente que me faltó aclararlo, cuando es por causas traumáticas. En causas traumáticas Exactamente. o de otro tipo no, Sí, no es porque sí, no, señora. no es tan específico. Disminuye. Sí, señora, de acuerdo. Listo, era eso. Vale. Listo. Bueno, en cuanto a las clasificaciones, digamos que hay múltiples clasificaciones en la literatura, se han descrito más de 15 clasificaciones, todas estas pues relacionadas con los hallazgos imagenológicos, radiológicos y en resonancia puntualmente, pero dentro de estas pues se resaltan, digamos, y las que son más utilizadas y homogéneas para el diagnóstico y las publicaciones, la de Ficat y Arlet, la de Steinberg y la clasificación de ARCO, que es la Asociación de Investigación para Circulación Ósea. Entonces, la eficacia de Arlet, a pesar de que fue una de las que fue descrita inicialmente, es utilizada en más del 60% de los estudios, pues digamos que es de fácil comprensión y homogenización a la hora de presentar hallazgos. Y básicamente se habla de 4 estadios: un estadio inicial tipo o estadio uno, en donde no hay hallazgos radiográficos ni alteraciones radiográficas; un estadio 2 en donde hay una esfericidad de la cabeza femoral conservada, estas concéntricas, sin embargo hay signos asociados de remodelación ósea como quistes o zonas de esclerosis ósea, y ya pues hallazgos a nivel subcondral sin colapso; ya un estadio 3 en donde hay colapso subcondral o aplanamiento de la cabeza femoral y colapso de esta misma; y ya un estadio 4 donde hay cambios degenerativos evidentes en el pues en el acetábulo como en la cabeza femoral, con disminución del espacio articular y de diferente nivel.
Eh, con base en esta clasificación, entonces básicamente se habla de un estadio cero que es preclínico y preradiológico, en donde eh, no hay diagnóstico pues, evidente, sino solo teniendo en cuenta hallazgos en la cadera contralateral. Un estadio uno que también es preradiológico, en donde no hay hallazgos radiográficos, pero sí en resonancia magnética. Un estadio 2 en donde ya vamos a ver cambios reparativos, como ya mencionamos, tanto en tomografía como en radiología convencional, y desmineralización ósea. Un estadio 3 ya con colapso de la cabeza femoral y un estadio 4 con enfermedad degenerativa articular de diferentes grados. Entonces, un estadio 3 donde vemos disminución del espacio articular inicial y ya un estadio 4 con enfermedad degenerativa articular considerable. La clasificación de Steinberg, que pues es mucho más amplia, eh, y va a tener unos subtipos en cada nivel A, B y C de acuerdo de los hallazgos y el compromiso sobre todo de la cabeza femoral. Entonces, lo mismo un estadio cero en donde no hay cambios radiográficos o son normales. Tanto la TAC como la resonancia magnética también están normales a su vez. Un estadio uno en donde va a haber una radiografía normal con alteraciones en la TAC o en la resonancia magnética y con un compromiso de la cabeza femoral, como ya mencionamos, que va a ir siempre de A, B o C en los diferentes estadios, A menor a un 15%, moderado o B entre un 15 y un 30% y severo mayor a un 30%. Un estadio 2 en donde ya vamos a ver el signo de la luna creciente, cambios radiolúcidos y líneas radiolúcidas a este nivel y cambios escleróticos en la cabeza femoral. Un estadio 3 con colapso de la cabeza femoral, el signo de la luna creciente pendiente, aún sin aplanamiento de la cabeza. Un estadio 4 con aplanamiento de la cabeza y en este estadio, si bien hay aplanamiento de la cabeza, aún no hay cambios asociados a nivel acetabular que son más evidentes en la tomografía. Un estadio 5 con disminución del espacio articular y la presencia o no ya inicial de cambios a nivel del trasfondo acetabular. Eh, y un estadio 6 en donde ya hay cambios degenerativos avanzados. Digamos que la diferencia entre el 4 y el 5 está pues, radicalmente relacionada con el compromiso o no de la cabeza, perdón, del acetábulo y los hallazgos a nivel acetabular. Y la clasificación de arco, como podemos ver en las imágenes, que es una de las pues, más recientemente utilizadas, en la que básicamente el tipo 1 vamos a tener una radiografía normal con alteraciones en resonancia y esta simplemente tiene en cuenta estos dos estudios, radiografía y resonancia. Entonces, en la resonancia vamos a ver una lesión de baja señal tipo banda, como ya venimos mencionando, alrededor del área de necrosis. Y se puede ver en este punto si es de etiología traumática la lesión, un punto frío, pues no va a haber cambios en la radiografía, como ya mencionamos. En la tipo 2 con una radiografía normal, en donde va a haber presencia de osteoesclerosis, osteoporosis focal o cambios quísticos ya a nivel de la cabeza femoral en las radiografías simples o en la TAC. Sin embargo, aún no hay fractura subcondral evidente. Y puede sí haber algo de aplanamiento de la cabeza femoral o fracturas en la zona de necrosis, que son más evidentes en resonancia. Una tipo 3 que se divide en temprana y tardía A y B, en donde va a haber ya presencia de fractura subcondral, también fracturas en la zona de necrosis, aplanamiento de la cabeza femoral y el temprano tardío lo define el diámetro de la depresión femoral, en donde si hay una depresión femoral menor o igual a 2 milímetros es temprano, si es mayor a 2 milímetros se considera tardío. Y la tipo 4, en donde ya hay osteoartritis y cambios relacionados con osteoartrosis y enfermedad degenerativa avanzada con compromiso del espacio articular, compromiso acetabular, tanto en los hallazgos pues, en resonancia como en radiografía convencional y tomografía. Es muy importante en este punto, como habíamos mencionado, los diagnósticos diferenciales, sobre todo en estadios tempranos, como ya mencionaba la doctora, empezando por la osteoporosis transitoria, y ellos hacían, digamos, un poco de énfasis en el diagnóstico adicional de síndromes de edema óseo y edema medular óseo primario asociados, teniendo en cuenta que pues no son muy descritos, que no son tenidos tan en cuenta, pero que es una entidad clínica radiológica que produce un dolor articular transitorio, perdón, subagudo o crónico, con signos característicos en resonancia magnética, pero con ausencia de signos de necrosis avascular, trauma o infección, lo que hace que se pueda asemejar en estadios iniciales de una osteonecrosis de la cabeza femoral, pero a medida que esta avanza, pues el edema resuelve y los síndromes medulares óseos resuelven hacia la mejoría, mientras que la osteonecrosis es progresiva.
La etiología de estos es desconocida, se describe que puede ocurrir por episodios de isquemia local, y a nivel histológico hay hallazgos de vascularidad normal, edema, aumento del recambio óseo. Algunos sugieren que puede ser un estadio temprano de la osteonecrosis. Sin embargo, estos pues ha venido siendo refutado o descartado por el hecho de que esta resuelve hacia la mejoría, mientras que la osteonecrosis pues progresa, y pues requiere intervenciones adicionales. Ellos hablan de que cuando fallan estos mecanismos reparativos en donde el síndrome medular óseo debería resolver, y se produce necrosis ósea, se puede considerar un estadio previo de la osteonecrosis de la cabeza femoral. Y básicamente, pues tener en cuenta que al igual que la osteonecrosis de la cabeza femoral puede tener una causa primaria que puede ser idiopática por un edema óseo medular sin una causa clara, pero adicionalmente puede tener múltiples causas de diferente tipo, degenerativo por osteoartrosis, inflamatorios, trauma, infecciosos, isquémicos, que también tienen relación con algunas de las causas de la osteonecrosis de la cabeza femoral. Básicamente es como un episodio transitorio de hipoperfusión vascular, pero que resuelve espontáneamente, por lo que no termina en el desenlace definitivo de una osteonecrosis de la cabeza femoral. Teniendo esto en cuenta, en cuanto Cristian, a tratamiento, sí, señora, una, cuéntame. una, una cosa importante también sería la parte epidemiológica. Las osteonecrosis, perdón, las osteoporosis transitorias tienen pues una epidemiología un poquito diferente y eso podría ser lo que uno le ayuda a diferenciarlas. Son más frecuentes en mujeres, es muy frecuente en mujeres embarazadas y de pronto en edades un poquito más jóvenes. Eso a veces a uno le puede ayudar, aunque como existe la incertidumbre de si es un estadio, digamos, el estadio inicial de la osteonecrosis, pues digamos que no por ser mujer joven está exenta de que no avance a una osteonecrosis, sobre todo si tiene algún factor de riesgo. Pero a veces eso le puede a uno ayudar a, a definir si efectivamente es una osteonecrosis o si está hablando de una osteoporosis, la epidemiología, ¿no? Sí, señora, listo, de acuerdo, doctora, muchas gracias. Bueno, teniendo esto en mente, en cuanto al tratamiento, pues digamos que se deben tener en cuenta diferentes factores que van a permitir definir pues el paciente a qué tipo de tratamiento es candidato. Es como ya hemos venido mencionando, tener siempre en cuenta la presencia de los diagnósticos diferenciales, como ya mencionó la doctora, en cuanto a la epidemiología y el tipo de paciente, pues descartar o la sospecha de una osteoporosis transitoria o un síndrome medular óseo en un estadio temprano y pues hacer un seguimiento estricto para definir si hay, pues si los signos que ya están presentes a nivel radiológico se tornan ausentes, que deberían ser signos tempranos, o si estos por el contrario avanzan a signos tardíos y pues sugieren ya la presencia de la instauración de secuelas o compromiso degenerativo por la osteonecrosis de la cabeza femoral. Evaluar la magnitud y la integridad de la cabeza femoral, el tamaño de la lesión, si ya hay aplanamiento de presión de la cabeza femoral y ya en un estadio mucho más avanzado el compromiso acetabular, teniendo en cuenta que básicamente lo que ellos sugieren es que este es el compromiso cíclico y que en estos estadios ya donde hay depresión de la cabeza femoral, compromiso acetabular, son pacientes que van a ser mucho más candidatos de acuerdo a la sintomatología y a la clínica, a manejo quirúrgico con cirugías pues ya no de preservación articular, sino cirugías pues de otro tipo, y que estos pacientes en estadios tempranos, con un diagnóstico temprano de acuerdo al tamaño de la lesión siempre, serían candidatos a cirugías de preservación articular o inclusive a manejo no quirúrgico de forma temprana. Entonces ya en cuanto a los dos pilares, pues nos refieren que hay un manejo no quirúrgico y un manejo quirúrgico. En cuanto al manejo no quirúrgico, modificaciones en actividad física y restricciones de la carga. Esto pues muy discutido. Ahí, digamos que la mayoría de estudios sugieren que no hay un impacto directo en cuanto a la restricción de la carga. Sin embargo, en diagnóstico temprano y estadios tempranos, algunos estudios sí han evidenciado y sugieren que hay algún grado de mejoría con la restricción de la carga. Y ya en cuanto a agentes farmacológicos, están los bifosfonatos, los anticoagulantes, vasodilatadores y estatinas. Básicamente estos refieren que son solamente útiles cuando la etiología de la osteonecrosis de la cabeza femoral es por la vía no traumática o atraumática, como ya hemos venido mencionando. Sobre todo, pues esta es la teoría que se propone para el uso de las estatinas y la enoxaparina para prevenir tanto la disfunción endotelial
con el uso de las estatinas, como la formación de trombos con el uso de la enoxaparina. Sin embargo, sugieren que pues, se requieren estudios más grandes y seguimientos, digamos, aleatorizados y controlados para evidenciar una utilidad grande de estos dos. Em, Adicionalmente a esto, pues está también tomando un auge grande en este pilar el uso de la cámara hiperbárica. Sin embargo, tampoco hay estudios lo suficientemente, digamos, con una evidencia fuerte para la utilización de la misma. Y los bifosfonatos, para prevenir sobre todo la resorción ósea y prevenir la formación de hueso nuevo y disminuir, digamos, la tasa de remodelación, también son utilizados en algún punto. Si ya ven pues, en el progreso de la patología y como vimos en estadios ya más avanzados, con un diagnóstico claro en donde no hay respuesta alguna al manejo no quirúrgico, se indica el manejo quirúrgico, que va a ir también dependiendo del grado de compromiso, empezando por cirugías de preservación articular como el core de compression, la colocación de injertos óseos, o ya en estadios muy avanzados, el reemplazo total de cadera y alternativas a este como las osteotomías derrotadoras que ya vamos a mencionar. Entonces, en cuanto al manejo quirúrgico puntual, ya en cuanto al core de compresión, es una cirugía de preservación articular que, como veníamos mencionando, con el objeto de mejorar el flujo sanguíneo, disminuir la presión intraósea, y esta torna, pues digamos, la mayor utilidad y los mejores resultados en diagnóstico temprano y en fases de precolapso, en el punto donde ya hay un colapso de la cabeza femoral, aun cuando, y hay aplanamiento en la misma, aun cuando no haya compromiso acetabular, digamos que el pronóstico del resultado es menor, pues no es el mejor más bien, y se sugiere considerar otro tipo de procedimientos como el reemplazo o procedimientos relacionados. Tener en cuenta que básicamente se puede realizar con una trefina inicial de 8 a 10 milímetros para pues, penetrar hasta el fondo de la lesión, liberar la causa de la compresión en caso de etiologías traumáticas, em, y liberar la causa de la compresión de la lesión osteonecrótica, pasando múltiples guías a través de la lesión y posteriormente al, al penetrar así esta lesión, se procede a realizar un aspirado de médula ósea autóloga de la cresta ilíaca anterosuperior que va a ser, digamos, liberada y dejada a este nivel. En este punto es importante tener en cuenta que el core de compression, digamos, en su técnica no ha cambiado de forma adicional. Sin embargo, lo que sí han implementado es nuevas técnicas en cuanto a lo que se aplica posterior a la liberación y a la descompresión de la cabeza femoral, no solo utilizando un injerto autólogo de cresta ilíaca, sino que hoy día está descrita la utilización de células madre, proteína ósea morfogenética y la aplicación de varillas de titanio y tantalio, como vemos en la imagen de la derecha. Esto, digamos que hasta el día de hoy, con resultados prometedores en cuanto a las células madre, sugieren que sí puede haber una evidencia de un mejor resultado con algunos estudios, si cuánto volumen y qué cantidad de células madre debería aplicarse para que hayan resultados adecuados. En cuanto a la proteína ósea morfogenética, los estudios lo único que sugieren es que el uso de osteoinductivos y osteoinductores sumados al injerto autólogo de cresta ilíaca muestra mejores resultados, pero que se requieren estudios de mayor magnitud también y mayor fuerza para un resultado definitivo. Y las varillas de titanio tantalio con el objetivo de tener, digamos, una estructura con mayor soporte y también que genere mayor porosidad para el crecimiento óseo a su alrededor, pero pues tampoco hay muchos seguimientos hasta ahora que sugieran un resultado mejor. En cuanto al injerto óseo, ya en lesiones más pequeñas o medianas, que permite brindar un soporte estructural al colapso de la cabeza femoral, y pues está escrito que se puede realizar a través de diferentes técnicas, como el core de compression, una artrotomía anterior o a través de una luxación controlada de la cadera. Todo esto dependiendo de la magnitud de la lesión, de qué tan profunda es y de la zona de ubicación de la lesión. O sea que el abordaje que se decida utilizar depende directamente de en qué zona esté localizada la lesión. En cuanto al peroneo vascularizado, tener en cuenta que pues, se debe anastomosar con una rama de la arteria circunfleja lateral, que es un procedimiento complejo
que se recomienda sobre todo en pacientes muy jóvenes sintomáticos como cirugía de preservación articular, pero tiene una alta tasa de complicaciones, sobre todo asociadas a infección, trombosis venosa y morbilidad en el sitio donante, por lo que tiende a fallar y pues solamente en esta indicación de pacientes jóvenes muy sintomáticos se prefiere antes que un core compression. En cuanto a estas técnicas, pues no sean útiles en la medida en que ya se trate de un compromiso avanzado con enfermedad degenerativa articular severa, colapso de la cabeza femoral, compromiso acetabular, se van a tener en cuenta pues ya cirugías no de preservación articular, sino cirugías reconstructivas, como empezando por el reemplazo total de la cadera, ya en procesos degenerativos avanzados, que va a llevar a mejoría del dolor y la sintomatología, como pues en los casos de osteoartritis. Sin embargo, siempre tener en cuenta que son cirugías que requieren un planeamiento operatorio mucho mayor y de una alta complejidad, porque la calidad ósea, dado el proceso subyacente de base de la osteonecrosis de la cabeza femoral, ha generado un deterioro severo de la articulación de base. Otras opciones asociadas de este tipo están la hemiresuperficialización, la resuperficialización, las otomías derrotadoras de fémur proximal. Estas primeras tres, sobre todo en el caso que se trata de pacientes muy, muy jóvenes y se le quiera dar, digamos, espera y se quiera dar un tiempo mayor para la realización del reemplazo total de la cadera. Y ya las artroplastias de resección y las artrodesis en pacientes con una carga de morbilidad muy alta que no sean candidatos a la realización de un reemplazo total de la cadera. Entonces, pues aquí vemos una imagen de una osteotomía derrotadora de la cabeza femoral, en donde dependiendo de la zona de la lesión, que usualmente es en el cuadrante superior externo, se cambia la zona de apoyo por completo, lo que va a prevenir que progrese la lesión a nivel de la zona de apoyo y adicionalmente va a reducir la sintomatología. Como ya mencionamos procedimientos con un pronóstico, pues digamos, incierto en cierta medida, ya que los seguimientos y los estudios epidemiológicos no son tan grandes, entonces solamente se indican y se consideran en pacientes muy jóvenes en que se quiera dar una mayor vitalidad a la articulación nativa y postergar la realización de un reemplazo total de la cadera. En estos mismos estudios, digamos que se propone un abordaje terapéutico como un algoritmo teniendo en cuenta el estadio radiológico y la clasificación de arco, en donde en estadios 1 y 2, que son similares pues, a la clasificación de eh, FICAT, en pacientes asintomáticos se considera un tratamiento conservador y de acuerdo a los hallazgos y a la sintomatología del paciente, la necesidad o no de un core de compression o un injerto vascularizado de acuerdo a la edad del paciente, sumado a terapia farmacológica, de ser necesario en estadios 1 o 2, A, B y C, de acuerdo al compromiso de la cabeza femoral en pacientes sintomáticos, ya se debe considerar un core de compression sumado em, a la colocación de un injerto óseo vascularizado en pacientes jóvenes y manejo adyuvante farmacológico en este punto sí de entrada. Y ya en estadios más avanzados, 2C o 3 y 4 sintomáticos, considerar ya cuando hay cambios degenerativos la necesidad en este punto de osteotomías derrotadoras o reemplazo total de cadera. Y ya en estadios con enfermedad degenerativa severa, con aplanamiento de la cabeza femoral, compromiso del trasfondo acetabular, pacientes sintomáticos, pues la indicación sería un reemplazo total de la cadera y pues en dados pacientes que no sea posible por sus morbilidades, unas artroplastias de resuperficialización o por su edad en donde se quiera también postergar la realización del reemplazo total de la cadera. Hablaban y hacían referencia también a algunas técnicas previas y algunos intentos para el manejo de la patología, en donde se utilizó en algún tiempo los injertos osteocondrales. Básicamente se identificaba la zona de la lesión, se realizaba un abordaje, ya fuera con una luxación controlada o de algún tipo, o simplemente de acuerdo a la zona de la lesión se definía el abordaje y se posicionaba un injerto osteocondral en este punto o inclusive la identificación de la lesión y la aplicación de cemento con polimetilmetacrilato a nivel de estas lesiones. Estas técnicas pues ya digamos que no son utilizadas y se evidenció que no tenían muy buenos resultados y que no detenían sobre todo la progresión de la patología hacia la artrosis, ni siquiera pues mejoraban la calidad de vida del paciente, por lo que han sido abandonadas hoy día. Y pues a manera de conclusiones ya, básicamente lo que ya hemos venido mencionando, el diagnóstico imagenológico es variado, sin embargo siempre tener en cuenta que el gold standard diagnóstico es la resonancia magnética, que la gamografía
toma alta importancia y la gamografía y el PET scan en estadios tempranos cuando la causa, como ya mencionamos, es traumática. Cuando la etiología es atraumática, pues no tiene tanta sensibilidad ni especificidad, y que siempre el diagnóstico imagenológico va a variar y los hallazgos de acuerdo al estadio de progresión de la enfermedad y la sospecha clínica, tener siempre en este aspecto en cuenta los diagnósticos diferenciales, tanto tener en cuenta la epidemiología. Ya hablamos de la osteoporosis transitoria de la cadera en algún punto y también los síndromes medulares óseos. Y en cuanto al tratamiento, ya una vez definido un manejo quirúrgico, tener en cuenta que las cirugías de preservación articular, como el core de compression y pues todas las variantes que hay descritas, son útiles cuando el diagnóstico es temprano y en fases precolapso. Cuando hay compromiso ya por colapso y aplanamiento de la cabeza femoral, se debe considerar otro tipo de cirugías, no cirugías de preservación articular, sino cirugías reconstructivas. Cristian, aló. Sí, señora doctora. Muy bien, quería agregar en cuanto al tratamiento una cosa, el uso de los bifosfonatos pues todavía no está muy bien demostrado, pero en la osteoporosis transitoria sí hay varios estudios en los que se puede usar como, digamos, como última línea de tratamiento para manejo de los síntomas. Si ustedes han visto alguna vez pacientes con osteoporosis transitoria, hay unos que como es más subclínico y un poquito más insidioso, o sea, son síntomas que duran un poco más, en esos pacientes en los que uno no logra con la restricción del apoyo mejorar los síntomas, sí hay varios estudios que prueban la eficacia de los bifosfonatos para el manejo del dolor. Como tú lo dijiste, pues no hay evidencia en la literatura que soporte el uso de los bifosfonatos como tratamiento único, sino como adyuvante luego de hacer el core de compression, pero estos estudios pues tampoco tienen, digamos que suficiente peso como para recomendarlo en todos los casos. Entonces hay algunos estudios en los que se hace core de compression y después se les da tratamiento con bifosfonatos y en teoría dice que retrasa el tiempo en el que el paciente llega a un colapso y va a requerir un reemplazo total de la cadera. Eso en cuanto a los bifosfonatos. Y pues no lo mencionaste, pero pues dijiste que era el tratamiento estándar, el core de compression, la tasa de éxito más o menos está alrededor del 85-90% y esta aumenta cuando se hace, pues cuando se agrega o cuando se hace en conjunto con, ay, tú lo Con la dijiste, colocación del con autoinjerto. exacto, con autoinjerto más que con el uso de células madre, es decir, Sí, con señor. injertos de médula. Sí, señor. Aumenta la tasa de éxito. Y pues como Sí, tú señor. también lo dijiste, la tasa de éxito también depende del estadio en el que se hace, pues en estadios iniciales, en el 1 y el 2 pues es mucho más alta que en los estadios 3. Pero Sí, sí, señor. básicamente es eso. Sí, inclusive en cuanto a los bifosfonatos que usted mencionaba, ellos sí hacen referencia a que los seguimientos más grandes, pues, y lo que ha venido contraindicando un poco su uso, es que sí hay mejoría en cuanto, como usted mencionó, sintomatología, pero que no hay un impacto directo en cuanto al curso natural de la enfermedad ni el desarrollo de la osteoartritis, es lo que ellos dicen. Sí, exacto. Esos estudios clínicos no encuentran, digamos que no encuentran una diferencia estadística en cuanto al tiempo en que los pacientes fueron llevados a cirugía. O sea, hay una diferencia, pero no es estadísticamente significativa, pero sí hay mejoría en los síntomas. Entonces, probablemente falten más estudios, pero yo sí he visto casos de osteoporosis en manejo con bifosfonatos con mejoría muy importante de los síntomas. Entonces, de Sí, pronto señor. no olvidarlo para aquellos casos de osteoporosis en los que uno no puede controlar los síntomas Los o en síntomas. los que no mejoran con solo la restricción del apoyo. Sí, señor. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? No, doctora, ya en el chat no hay preguntas. Ok. ¿Con qué seguimos la otra semana? Doctora, déjeme, ya le digo. Un segundo, la otra semana. La otra semana. Aquí está.
Doctora, dice Dice imágenes de imágenes de resonancia. resonancia en osteonecrosis y osteoporosis transitoria. Y va a estar Luciano, doctora. Ah, ya la otra semana está Luciano. Ah, Sí, perfecto. Sí, señora. Listo. Listo, doctora. Perfecto. ¿Y Luciano cuándo llega? Supongo que el lunes. El lunes, doctora. Sí, el lunes cambiamos todo, sí, señora. Ah, bueno, igual yo le escribo entonces a Luciano para que Listo, revisemos doctora. ese tema. Claro Pues que sí. muchas gracias entonces. Bueno, doctora, muchas gracias a usted. Bueno, buen día a todos. Que esté No, muy bien. doctora, Hasta luego. Chao, gracias. doctora, gracias. Chao, chao. Chao, No, doctora. doctora, gracias.